Bueno, vamos a arrancar. Esperen que... Ahí estamos, ahí ven la pantalla. Bueno, les comento, la clase de hoy va a estar grabada porque yo el día, hoy no es jueves claramente, yo el día jueves voy a estar viajando, es justamente el horario de lo que es la clase, así que la vamos a filmar, ¿sí? La van a poder ver ya filmada, subida, yo la voy a subir, va a estar subida exactamente al horario de la clase como siempre, ¿sí? Así que bueno, obviamente... esperen, ahí está. Obviamente, cualquier duda que les surja, que tengan durante la clase, la idea es que la anoten y que la clase que viene las puedan hacer, no hay ningún problema. Bueno, la idea de hoy, la semana pasada finalizamos con lo que es la parte de finalizamos con lo que fue la frecuencia, ¿sí? Nosotros, bueno, estuvimos viendo toda la parte de cómo dividir primero los pilares en los casilleros que indica justamente la columna, y después con una frecuencia establecida como la que tenemos justamente acá, ¿sí? Que vemos acá abajo, lo dividimos en lo que son los posteos y las historias y los reels, ¿sí? Nosotros hicimos, acuérdense de la actividad, que fue la que estaba ahí, está colocada en lo que es el Drive, justamente en el módulo que pertenece a la frecuencia, que es el 2. Y como yo noté que habían varios que no habían entendido, yo les había comentado que íbamos a hacer lo que es iba a ser yo un pequeño tutorial. Preferí más vale hoy, el día de hoy, filmarles, ¿sí? Un ejemplo de cómo se completaría esto que tenemos acá, que es justamente la frecuencia, ¿sí? Lo que yo les armé primero fueron 3 opciones de packs, ¿sí? Diferentes, que de hecho hasta podemos armarlos en base a los tamaños, ¿sí? Yo en este caso son aleatorios, como que no generan, no hay un orden en cuanto a pack 1, pack 2, pack 3, pack básico, pack medio, pack full, que es lo que siempre se ofrece. De hecho podemos hacer eso para que no se confundan. Vamos a elegir uno de estos 3 y lo vamos a colocar en lo que es el cuadro de la frecuencia para que vean bien cómo se ubica. Esto lo hago principalmente porque yo lo que quiero es que, como el tema siguiente es justamente el calendario, quiero que entiendan bien esto para después que puedan entender cómo vamos a completar esto, ¿sí? O sea, la clase de hoy se va directamente a enfocar en ese tema, ¿sí? Vamos a rever un poquito más el tema de la frecuencia por una cuestión de que quiero que entiendan cómo se aplica, y después esto lo vamos a aplicar directamente a lo que es el calendario, ¿sí? Obviamente vamos a hablar un poco del calendario, vamos a ver cómo funciona, por qué está incorporado, y después lo vamos a trasladar a esto de acá al siguiente cuadro, ¿sí? Bueno, acá lo que hice, modifiqué esta parte de acá de los ejemplos de las frecuencias, porque quiero que veamos este ejemplo, ¿sí? Que es clave para tener en cuenta a la hora de ofrecérselo a lo que es un cliente, ¿sí? Un cliente cuando nosotros trabajamos como community manager, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es vamos a simular que elegimos uno de estos y lo vamos a acomodar acá. Había pensado en ordenar los 3, el tema es que nos va a llevar bastante tiempo, entonces prefiero enfocarnos en uno directamente, ¿sí? Y ya armarlo, ¿sí? Obviamente, en este caso, este es un ejemplo de los 3 packs. Después, esto cuando lleguemos a lo que es el último módulo, que es el del servicio del Community Manager, yo les voy a explicar bien, no solamente cómo me manejo yo y cómo por ahí yo les recomiendo que es la mejor forma, y después ustedes obviamente van a poder tener la total libertad de armar los packs como ustedes quieran, ¿sí? De hecho, algo que siempre digo es que está bueno siempre tener una charla con los clientes antes de ofrecerles y hacerles una propuesta de servicio para saber más o menos qué es lo que quieren y en base a eso hacerles una propuesta personalizada. Una cosa igual que voy a modificar acá, porque de hecho es algo que yo ya lo armo de esta forma y ya les voy a explicar por qué, vamos a sacar estas opciones, así no los confundo, ¿sí? Miren, les comento cómo es la cuestión. Esperen que, a ver... Vamos de vuelta, esperen que acomodo esto acá. Bancanme un cachito. Que acomodo, así entienden bien. Vamos a ver, no se preocupen que vamos a ver bien uno por uno los packs. Acá lo que tenemos son 3 packs. Tenemos un pack básico, tenemos un pack medio y un pack full. ¿Sí? Esto es siempre lo que se suele ofrecer a los clientes para que ellos tengan la variedad de contenidos. ¿Sí? Y obviamente esto va en aumento, ¿sí? O sea, cada uno va teniendo cada vez
más contenido, por eso el básico sería como el más barato sería, el intermedio obviamente estaría entre el básico y el full sería el más caro, ¿sí? Lo que podemos ver, esperen que lo vamos a distanciar un poquito, a ver, esta sí se ve, así no se confunde tanto. Ahí estamos. Fíjense que el primer pack dice ideal para mantener presencia constante sin saturar contenido, ¿sí? Y tenemos un posteo por semana, o sea, sería 4 al mes, 2 días de historia por semana. Acuérdense que esto lo hablamos la semana pasada, que cuando ponemos 2 días por semana nos referimos a, por ejemplo, un martes y un jueves, ¿sí? Que tengan entre 4 placas, 5 placas, eso siempre es aclara, lo mismo que en el post, un post entre 5 y 7 placas que forman lo que es el carrusel o el carrete, y por último un reel por mes. Y ustedes lo que van a ver es que los 3 packs yo le pongo siempre lo que es un reel por semana, 4 reels por mes. ¿Por qué esto? Yo siempre recomiendo hacer un reel por semana, porque es como la cantidad más adecuada y más coherente a la hora de recién comenzar con un cliente, ¿sí? Por lo general los clientes cuando recién empiezan no quieren saturar la cuenta y por lo general quieren probar cómo funciona el servicio, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ofrecerle como lo mínimo, pero no podemos no ofrecerle la creación de reels, porque la realidad es que sabemos que los reels son lo que hoy en día más mueve lo que es la cuenta, ¿sí? Pero fíjense cómo el pack básico, por ejemplo, tiene un posteo por semana, como dijimos, 2 días de historias por semana y un reel por semana. El pack 2 dice, o sea, el medio, ¿sí? Recomendado para cuentas con más movimiento o que buscan crecer en interacción. Y tenemos 2 posteos por semana, 3 días de historias por semana y un reel por semana. O sea, el reel obviamente por semana se mantiene, pero aumentamos a un posteo por semana y a una historia por semana, ¿sí? O sea, serían 3. En este caso podría ser 3 días de historia, puede ser lunes, miércoles y viernes. Que de hecho yo no... A ver, lo ideal es siempre no, si ya hacemos un posteo, no hacer una historia al mismo día, pero obviamente dependiendo de cómo nos organicemos en la semana para el contenido y dependiendo de también cómo el cliente lo disponga, también tenemos que ir viendo eso. O sea, pero no es grave en el caso de que si se nos juntan una historia y un posteo en el mismo día, ¿sí? Y por último tenemos el pack full que hice pensado para marcas activas que quieren posicionarse con fuerza y generar comunidad. Esas son como pequeñas aclaraciones que yo les pongo para que ustedes identifiquen, ¿sí? La diferencia entre cada uno de los packs. Fíjense el último como es bastante, tiene bastante cantidad de contenido. Tenemos 3 posteos por semana, 5 días de historias por semana y un reel por semana que lo mantenemos. O sea, en este caso fíjense que son 5, 6, 7, 8 son... de hecho, en este caso ya habría que, claramente ocupa toda la semana con contenido, ¿sí? Y hasta les diría que sí o sí habría que superponer contenido entre uno y otro, ¿sí? Porque no da justo 7, da más, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9 sería en total la cantidad de contenido que lo tendríamos que distribuir en una semana, ¿sí? Bueno, ahora la idea, ¿sí? Esto ya hablamos de los 3 packs, esto es una idea básica que yo se las doy a ustedes, que después si quieren se lo puedo agregar a lo que es el PDF para que lo tengan ahí, los 3 ejemplos, que igual nosotros esto, se los repito para que no se preocupen, todo lo que tenga que ver con frecuencia lo vemos en lo que es el módulo de servicio de Community Manager. Pero bueno, igual acá, como hablamos ya de frecuencia, inevitablemente yo les tengo que explicar cómo funciona para ustedes saber cómo aplicarlo a lo que es el cuadro, como lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Supongamos que vamos a elegir el pack medio, ¿sí? Que es el que tenemos acá de acá, ¿sí? Vamos a cambiarle de color para... Ahí estamos, para identificarlo como el que vamos a utilizar y lo vamos a subrayar, ¿sí? Este es el que vamos a utilizar. Los otros 2 no, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos 2 posteos por semana, ¿sí? O sea, en este caso hace referencia a esta columna. 3 días de historia por semana, hacemos referencia a esta columna de acá, y un reel por semana, es decir, 4 al mes, ¿sí? Tenemos esta columna de acá. Lo que yo voy a hacer ahora es poner pausa a la grabación y voy a colocar acá, para que no nos confundamos, aunque sea 4 ejemplos de pilares para que ustedes tengan en cuenta cómo los vamos a ir acomodando. Bueno, bien, ahí lo que hice fue poner el cuadro, ¿sí? Que es el que habíamos visto cuando explicamos acá, ¿sí? Que aparece justamente los pilares de lo que es la cuenta del curso del Instituto de CIEX sería, ¿no?
Y nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si bien nosotros acá elegimos un pack, ¿sí? Piensen que acá lo que a nosotros realmente nos interesa, ¿sí? No es o sea, a ver, si bien sí, obviamente que tiene que estar establecido, nosotros lo que tenemos que prestarle atención es a la cantidad de contenido por mes. Como les digo, si bien ahí está establecido, ¿sí? 2 posteos por semana, 3 días de historia por semana, un reel por semana, acá lo que nos importa para poder completar este cuadro es la cantidad de contenido que tenemos por mes en el pack elegido, ¿sí? ¿A qué me refiero por esto? Si yo tengo 8 posteos por mes, ¿sí? Yo tengo que estos 8 posteos por mes, es decir, 2 posteos por semana, lo tengo que distribuir en esta columna que tenemos acá. ¿Se entiende? Que yo lo que podría hacer es lo siguiente, poner 2 posteos por mes, ¿sí? Que tengan 2 posteos por mes que sean de los cursos online, 2 por mes que sean de los presenciales, 2 por mes que sean de testimonios de alumnos y 2 por mes que sean sobre información de nuestros profesores. ¿Se entiende? Si yo sumo 2, 4, 6, 8, justamente da esa cantidad. ¿Se entiende? Entonces yo ahí ya tengo lo que es la parte de posteos dividida entre los 4 pilares de forma unánime, cosa de que aparezca de forma repartida lo más uniforme posible. Ahora, ¿cuál es la cuestión sobre esto? Que yo, si bien puedo repartirlo así uniformemente, también puedo, que esto es lo que yo les explicaba en la clase pasada, puedo ponerle, en vez de 2, 2, 2 y 2, ponerle 3, 3 y poner 1 y 1. En este caso también la suma daría 3 y 3, 6, perdón, se corrió el cuadro, 7 y 8 con estos dos. Y en este caso, ¿qué es lo que logramos con esta distribución? Darle más importancia a lo que son los cursos online y los cursos presenciales. ¿Se entiende? O sea, nosotros en este caso lo que hacemos, o sea, lo que podemos hacer con este cuadro de frecuencia es identificar cuáles de los pilares son los más importantes o nosotros consideremos que son los más importantes, ¿sí? Obviamente, les repito, ustedes pueden manejarse de la forma en que quieran y de hecho pueden poner la forma que pusimos antes, que es lo que quiero poner ahora, 2, 2, 2 y 2. Siempre la idea es que ustedes se den cuenta que acá abajo la suma tiene que dar la suma total que nos da por mes. Es decir, nosotros de hecho podemos hacer esto para que ustedes, esperen que vamos a agregar un texto. En este caso podemos poner, esperen que quiero por ahí está. 8 posteos por mes. Perdón el ruido, es que la mesa está haciendo ruido. Yo ahora igual me voy a mover del lugar porque yo no sé si en el video se escucha, pero por las dudas me voy a mover ahora en un ratito. Ahí está. En este caso, esta suma da 8 posteos por mes. ¿Se entiende? Ahí está. Esta suma de acá tiene que dar 8 posteos por mes. Esto nos da la pauta de que está bien hecha, la distribución, que era justamente lo que tiene que ver con la actividad que hicimos la clase pasada. ¿Se entiende? O sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos las distribuciones, ¿sí? De forma tal de que la suma de todo esto nos tiene que dar la misma cantidad que establecimos por mes en un principio. Seguimos con el que son las historias, que son 12 al mes. Entonces, en este caso, ¿cómo lo podemos dividir? Si lo quisiéramos dividir de forma uniforme, a ver, 3 por mes, vamos a hacer la cuenta. Ahí está, bueno, quedó más pequeñito. Uy, se salió todo, esperen. En este caso, esperen que lo voy a poner porque quedó muy pequeño. Esperen un segundito, ahí está. Ahora sí, no, se me sigue saliendo. Esperen, vamos a escribirlo más, ¿vale? Porque si no, no sé por qué quedó tan chiquitito. 16, ahí está. Ahora sí, 3 por mes. En este caso, vayan viendo como yo, si hago la suma, 3, 6, bueno, se cambió de color, está apareciendo cada vez más elementos. Esperen que vamos a acomodar. Esperen, bánquenme un cachito que se ve que se ha cambiado. Ahí está. Ahí está. Bueno, no importa, yo ahora lo acomodo, pero la idea que entiendan es justamente, ahora lo modifico, pero serían 3 y 3, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto era la cantidad que teníamos que hacer en total de historias? 12 al mes. Entonces, copiamos, pegamos acá, vamos a poner 12 historias por mes. Ahí estamos. Y en este caso, ¿cómo sería? Vamos a explicar bien cómo sería en este caso. Sería 3 historias por mes que hablen sobre cursos online. 3 historias por mes que hablen sobre los cursos presenciales. 3 historias por mes que hablen de los testimonios de alumnos, que sean testimonios de alumnos, y 3 historias por mes que sean información sobre nuestros profesores. Entonces acá logramos lo que son las 12 historias por mensuales. ¿Se entiende? De vuelta, acá podemos hacer lo mismo. Si yo quisiera darle más importancia, por ejemplo, a los testimonios de alumnos o a lo de nuestros profesores, ¿qué podría hacer? Puedo descontarle, poner 2, en este caso, perdón, no, sería 4. Ahí estamos, si le queremos dar, para cambiar, para que no sea la misma importancia que hicimos arriba, le ponemos 2 historias, ¿sí? Porque en este caso puede ser de que consideremos, no sé, que en historias está bueno poner otro tipo de contenido que no sea tanto de cursos en sí, ¿sí? Obviamente que no dejamos de hacer contenido, ¿sí? De los cursos, fíjense cómo sigue apareciendo esto, pero le disminuimos lo que es un poco el contenido de los cursos a los cursos de ley presenciales y le ponemos 2 historias, una historia más a testimonios de alumnos y a nuestros profesores. Y dejamos 2, 2, 4, 4. 4 más 4, 8, 9, 10, 11, 12. Y sigue dando la suma. ¿Se entiende? O sea, la idea es que ustedes lo distribuyan como ustedes quieran. O sea, de hecho, ustedes piensen de que no necesariamente tiene que aparecer 2 y 2, 4 y 4 y a ver, yo hago esos traslados de contenido así y le sumo más uno o a otro, le quito a otro de esta forma, pero para que ustedes lo extiendan. Pero ustedes pueden poner, por ejemplo, diferentes, o sea, mientras la cuenta le dé 12 por mes, esa es la cuestión más importante. Y obviamente en este caso, que en este caso sería como es simple en los 3 packs, es 1 por mes, ¿sí? Es un reel por mes, un reel por mes, que ahora vamos a entender bien cómo sería. Ahí está, sería un reel por mes que hable sobre los cursos online, un reel por mes que hable sobre los cursos presenciales, un reel por mes que hable sobre los testimonios de alumnos y un reel por mes que hable sobre nuestros profesores. Ahora, ¿qué puedo hacer en este caso también? Por ejemplo, poner 2 por mes de cursos presenciales, de cursos online, perdón. Por ejemplo, no hablar en reel sobre nuestros profesores, ponemos una cruz porque no vamos a hacer contenido, podemos poner, puede quedar ahí, o de hecho puedo no hablar directamente de los testimonios de alumnos y poner 2 y 2 que queden solamente de cursos online y cursos presenciales. Y después, de vuelta, acá ustedes identifican qué es lo que les parece más cómodo, ¿se entiende? Pero ¿por qué en este caso? Porque yo decido que para mí los reels son más importantes, por ejemplo, de los cursos online y de los cursos presenciales, entonces directamente los dejo esos dos pilares como los más importantes para los reels. Y esto lo dejo sin nada porque considero que no quiero hacer contenido de eso. Y en este caso hacemos 4 reels por mes. Bien, ahí estamos. Ahora, acá la importancia, como les digo, cabe en la suma. Que la suma de cada una de estas columnas de lo que yo ya planteé por mes, del contenido por mes. O sea, el cuadro que yo creo en este caso es un cuadro mensual. ¿Se entiende? Entonces, lo más importante es primero tener definidos los pilares. Una vez que yo tengo definidos los 4 pilares, ¿sí? Una vez que tengo los 4 pilares definidos, pienso en la frecuencia, ¿sí? Obviamente, si son emprendedores, ¿sí? Si ustedes son emprendedores, plantean una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia que a ustedes les parezca cómoda, que a ustedes les parezca eficaz en base a sus tiempos, ¿sí? Porque tampoco está bueno por ahí plantear, hago un montón de contenido, pero yo sé que con el tiempo no llego. Bueno, no. En ese caso está bueno pensar en la cantidad de contenido que yo estoy dispuesto y tengo tiempo para hacer, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo establecí que este pack, ¿sí? Como emprendedor, o que mi cliente elige este pack. Entonces yo ahí lo que hago, ¿sí? Es directamente distribuirlo en este cuadro. Lo que yo les recomiendo, si ustedes quieren seguir practicando, ¿sí? Si bien está la actividad, de hecho voy a hacer una modificación en la actividad porque, ya que estoy se los explico,
no lo voy a hacer ahora por una cuestión de que ya la otra clase la dimos así y no quiero que se confundan, ¿sí? Pero lo que yo quiero es, ¿cómo se llama? Que porque la suma, o sea, en realidad la actividad tenía que ver con la importancia que le íbamos a dar a la distribución uniforme de todo el contenido, ¿se entiende? Pero yo lo que quiero es que también puedan interactuar con este tipo de contenido así, en donde juguemos con las cantidades. ¿Se entiende? La actividad anterior que hicimos, como les digo, las sumas daban todo lo mismo, lo que sí había una de las opciones que la distribución era uniforme. ¿Sí? Que, por ejemplo, quedaban 2, 2, 2, 2, ¿sí? Quedaba 3, 3, 3, 3 y daba 12, y 1, 1, 1, 1, que sería como en este caso, ¿sí? Pero lo que yo quiero por ahí es que ustedes jueguen un poco más con este tipo de distribución, ¿sí? Obviamente, si a ustedes les es más fácil hacer la distribución uniforme para que sea una distribución clara entre todo el contenido, pueden hacerlo también. Pero la realidad es que ustedes identifiquen cuáles son los pilares más importantes de los 4 que establecieron y en qué contenido van a querer colocar estos pilares. ¿Se entiende? Pero bueno, lo importante acá es que entiendan que primero tienen que establecer una frecuencia por semana, pensar y identificar cómo sería por mes, y una vez que tenemos la frecuencia establecida por mes, cómo lo aplicamos a lo que es el cuadro de la frecuencia, ¿sí? Estableciendo los pilares. Una vez que tengo los pilares, empiezo a distribuir las cantidades dependiendo del pilar que yo quiera darle más énfasis y menos énfasis. Y sumo, y me tiene que dar la suma que nos dio acá anteriormente, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esto ahora ya establecido con este cuadro, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es ver lo que es el calendario, ¿sí? Tenemos el calendario en este caso. Acá lo que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Es el de una semana, pero nosotros yo lo que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Que voy a abrir lo que es el archivo de Drive, donde tenemos el calendario ya completo entero, ¿sí? Vamos a ver igual cómo funciona. Yo les voy a explicar primero cómo funciona el Excel o la hoja de cálculo de Google Drive, y después para que ustedes entiendan cómo se va a manejar, cómo se va a completar este cuadro, ¿sí? Fíjense que en este caso el cuadro dice semana 1, día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero nosotros piensen que la idea es que el calendario sea mensual, ¿sí? Nosotros el Excel que yo les voy a mostrar justamente completa de forma, tiene 4 semanas siendo el calendario del mes entero, ¿sí? Bien, bueno, ahora voy a poner pausa un segundo, así yo abro lo que es el Drive, ¿sí? Y ahí ya les voy mostrando cómo se aplica. Bueno, habiendo finalizado entonces lo que es el cuadro de la frecuencia, ¿sí? Que completamos las historias, los posteos y los feeds según lo que fue el pack elegido, en este caso, que fue el pack medio, donde había 8 posteos al mes, 2 historias al mes y 4 reels al mes, ¿sí? En donde hicimos, acuérdense, la cuenta de la suma. Vamos a trasladarlo a lo que es este cuadro, al cuadro de el calendario, que es el que tenemos acá, ¿sí? En este caso igual vemos que el calendario, si acá vemos solamente una semana del calendario, piensen que en este caso ven que dice semana 1, semana, día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, el pilar, el tipo de contenido, la ubicación, el carrete, historia, reels, etc. Descripción e información y hora de posteo. Bien, ahora acá obviamente, como les digo, tenemos una sola semana. Piensen que esto sería 3 cuadros más, haciendo referencia a las 4 semanas, mensuales, ¿no es cierto? O sea, en este caso, este cuadro es entero, mensual, en donde se hace una sola vez, y una vez que lo tenemos así, ya directamente, lo único que tenemos que ir cambiando es lo que tenemos acá, ¿se entiende? Para no siempre, obviamente, ir poniendo lo mismo. A ver, la realidad es que acuérdense que habíamos hablado cuando vimos los pilares que también está bueno de ir identificando si los pilares funcionan, si hay que hacer alguna modificación, si alguno por ahí no concuerda tanto con los gustos de nuestro público objetivo. Entonces en ese caso lo tenemos que cambiar. Pero mientras tanto los vamos a ir manteniendo, ¿sí? Obviamente lo mismo que la frecuencia, y esto siempre lo vamos a ir distribuyendo, ¿sí? Vuelvo acá, distribuyendo en lo que es el calendario. Primero vamos a leer algunas cuestiones que
son básicas de lo que es la que es la aplicación del contenido en el calendario. Primero, la organización es mensual y semanal, para que puedas completarlo al ritmo que a vos te sea más cómodo. Nosotros en este caso, como les digo, acá vemos una semana, lo ideal es completarlo como lo vamos a hacer ahora todo el mes entero, ¿sí? Y que al final o sea, que cada vez que llegue el día, digamos, indicado, ¿no es cierto? Que cada vez que llegue el día indicado, nosotros únicamente tenemos que editar eso, ¿sí? Lo que nos toca en ese día. Obviamente también, una vez que tenemos todo esto armado, podemos ir armando y programando a medida que vamos avanzando, claramente, ¿no es cierto? Pero queda a la total libertad y del tiempo que tenga cada uno, ¿no es cierto? O sea, por eso yo justamente les hago, ahora van a ver cómo van a aparecer las 4 semanas, ¿sí? Como esta sería la primera, y ustedes lo ideal sería hacerlo como yo lo hice, como lo voy a mostrar ahora, ¿sí? Ir completándolo y después ir editando, ¿sí? Ahora van a entender bien cuando lo vean mejor, cuando lo vean cómo lo hago. El hecho de ser semanales porque hay un cuadro por semana, y después el hecho de que sea mensual es porque aparecen las 4 semanas del mes, ¿sí? Cuanto más completas, más fácil será llevar adelante la creación del contenido mensual, pero todo depende de tu organización y tu tiempo disponible, lo que acabo de decir, ¿sí? O sea, ustedes van a poder ir completándolo como ustedes puedan y quieran, porque también piensen que dependemos mucho del cliente muchas veces, o sea, que el cliente nos pase contenido también, si es que nosotros no vamos y sacamos fotos, o dependemos del que el cliente nos diga la información que necesitamos, ¿sí? Por eso es como que eso, si bien nosotros podemos armar todo esto, ¿sí? Podemos armarlo a esto de la misma forma que armamos esto, en el momento en el que tenemos que editar, o sea, en el momento en donde necesitamos la subidea y la información de esa subidea, tenemos que ver si tenemos todo, ¿sí? Todo disponible, desde la aprobación del cliente hasta lo que es la información necesaria, ¿sí? Y debemos ir distribuyendo en base a la frecuencia que definimos en todo el calendario del mes o de la semana, que eso es justamente lo que aprendimos acá y después lo vamos a trasladar acá. Bien, vamos ahora a lo que es la carpeta de material, que es la carpeta que ustedes tienen, que es esto de acá. Bueno, ahora me fijo porque esto aparece acá, pero esto en realidad, a ver, esperen, perdón, esto en realidad va acá, ahí. Ahora les explico bien qué es cómo aparece así. Ustedes cuando ingresan a la carpeta de material van a encontrar todos los módulos. Nosotros vamos por el módulo 2, que es la creación de estrategia de contenido. Así. Y tenemos una carpeta que es de actividades, que van a aparecer todas las actividades que estuvimos haciendo. Aparece la que es del multiple choice de la frecuencia de contenido de redes sociales, que fue la que hicimos en la clase pasada. El multiple choice del análisis FODA en redes sociales. Y la actividad de la creación de pilares de contenido que habíamos hecho en la anterior, ¿sí? Bien, aparecen las respuestas de la actividad de la frecuencia de contenido, que fíjense cómo, no sé si lo vieron, pero aparecen bien también las explicaciones, ¿sí? De por qué cada una es correcta. Ven cómo está explicada cada una, ¿sí? Obviamente la opción correcta. Y también obviamente acá ven multiple choice, actividad, frecuencia de contenido de redes sociales, y también las respuestas multiple choice, análisis FODA, ¿sí? En realidad a ustedes no les aparece, o sí, en teoría les tiene que aparecer. A ver, esperen que me voy a fijar, así no les confundo. Está bien, es la actividad, sí, perfecto, a ver. Sí, es la misma. Claro, es la misma. No, vamos a borrarla así, no los confundo. Mover la papelera. Ahí estamos. Bien, perfecto. Volviendo atrás, porque a ver, para que se queden tranquilos, la creación de pilares, sí, la actividad no tiene respuestas porque la realidad es que estuvimos chequeándolo en clase, ¿sí? Tienen las respuestas de los análisis de los multiple choice, de los 2 restantes multiple choice que hicimos de los otros temas. Bien. Después tenemos el módulo 2, que es el contenido, y tenemos el análisis propio, que es un Excel, ¿sí? Que es este que estuvimos trabajando, que acuérdense que lo estuvimos viendo con el análisis FODA. Y después el que tenemos es el del calendario, que este es el que a nosotros nos interesa. Ya más o menos estuvimos hablando sobre cómo se maneja el Excel, pero vamos a hacer como un pequeño recordatorio. Primero, lo que vemos es, bueno, acá arriba
como sabemos, que es el nombre del archivo. Fíjense cómo acá, calendario, @nombre del cliente, emprendimiento, es obviamente el nombre que nos aparece en el archivo de Excel, ¿sí? Bien, acá lo ideal sería que tenemos que marcar, ¿sí? En lo que es donde dice nombre del cliente de emprendimiento, y poner claramente ese nombre, ¿sí? Justamente para nosotros saber de qué calendario vamos a estar, en qué calendario vamos a estar trabajando, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Después, bueno, ya estuvimos, como les dije, chequeando la otra vez cuando hicimos el análisis de la competencia, vimos cómo se utilizaba, pero no está de más hacer como un pequeño recordatorio. Estos botones son de rehacer, deshacer. En este caso tenemos lo que es el zoom, tenemos el tamaño de la letra, negrita, cursiva, tachado, el color de la letra, el color del relleno y bordes, alineación. Bueno, y esto lo vamos a ver después cuando vemos bien el módulo exclusivo que tiene que ver con Google Drive, ¿sí? Pero bueno, esos son como los botones más importantes que también estuvimos utilizando con el análisis de la competencia. Y después, para que tengan en cuenta, acuérdense que lo que es el Excel funciona a través de la funciona a través de la utilización de celdas, ¿no es cierto? Y cada una de estas celdas está conectada por un número y una letra. ¿Sí? Es muy similar, como les dije esa vez que vimos, creo que se los comenté, es similar a lo que es el juego del buscaminas, en donde cada celda va a tener una letra y un número y va a recaer sobre esa celda, ¿sí? Nosotros podemos hacer lo que son la combinación de celdas, que si yo selecciono muchas, por ejemplo, en este caso, y lo combino a la celda, automáticamente puedo hacer cuadros como este, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a aprender a hacer bien cuando lleguemos al Google Drive. Por lo pronto, lo que quiero que aprendan es que nosotros, haciendo doble clic tanto en una celda como en cualquiera de estos, por ejemplo, en este caso, ven cómo me aparece para escribir, yo lo que puedo hacer es ir completando los cuadros, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro tenemos las hojas. Fíjense que acá aparecen dos hojas. Primero tenemos una que dice frecuencia mensual y después tenemos la otra que dice calendario mensual. Que esto justamente lo que hago es agregar una hoja nueva y automáticamente, fíjense cómo aparece una en cero sin nada, ¿sí? Igual lo vamos a borrar para que no nos confunda. ¿Qué tenemos en las primeras hojas que estamos viendo? Lo que tenemos primero es el cuadro de la frecuencia que estuvimos justamente viendo en la actividad, que es este, ¿sí? Yo se los trasladé acá para que ustedes vean cómo se completaría. En este caso, la idea es que ustedes estos lo borren, ¿sí? Que cómo se borra esto es simplemente presionar, o si quieren también manteniendo apretado el cursor, marcan en este caso estas casilleros y lo borran, ¿sí? Pero bueno, en este caso se lo vamos a dejar para que ustedes tengan como ejemplo. Y lo que le puse acá al lado es la frecuencia como ejemplo, que fue la que elegimos en este caso, y lo distribuimos. Acuérdense igual que nosotros acá en la actividad, ¿sí? Habíamos dejado estas variables, en este caso, por ejemplo, no habíamos puesto ningún reel en este caso, porque habíamos considerado que eran importantes solamente estos, como en este caso consideramos que tanto los testimonios de alumnos como la información de nuestros profesores son más importantes que las historias de los cursos online y los cursos presenciales, ¿sí? Pero bueno, en este caso yo acá lo pasé uniforme y vamos de hecho a trasladarlo el calendario de forma uniforme para que no se compliquen ustedes de entender cómo se va a hacer el pasaje, ¿sí? Después obviamente a medida que ustedes vayan, que les vaya siendo cada vez más fácil la distribución del contenido, ¿sí? Van a poder ir ya modificando y que no sea siempre la misma cantidad, ¿no es cierto? Para cada uno de los pilares. Después la idea es que hagan como hicimos nosotros con la distribución de identificar cuáles son los pilares más importantes de cada uno. Si ustedes lo quieren hacer uniforme, y lo pueden hacer, pero bueno, lo ideal sería hacer esa diferenciación, ¿sí? Cuando pasamos a lo que es primero la idea es que ustedes hagan esto, ¿sí? Que fue lo que hicimos nosotros acá con la frecuencia establecida. Primero hacemos esto como hicimos recién. Una vez que tenemos esto, pasamos a la segunda hoja del calendario mensual y acá aparece la real cuestión del calendario que tanto les hablo. Vamos a ir primero a ver esto, el calendario que tenemos, y después les muestro cómo pasé yo esta información acá, justamente para que nos sea fácil hacer todo el pasaje. Y no tenemos que estar pasando de hoja en hoja, ¿sí? Como les dije, perdón, estoy tomando mate. Como les dije, tenemos la primera semana, tenemos la segunda semana, tenemos
la tercera semana y tenemos la cuarta semana. En este caso, fíjense cómo está planificado lo que es está armado lo que es en semana, en mes de septiembre, ¿sí? Obviamente ustedes, lo ideal es que a medida que vayan pasando los meses, que esto se vaya modificando, ¿sí? A ver, pueden borrar todo y modificar esto uno por uno, ir poniendo, o sea, le tienen que cambiar el número solamente, porque claramente no todos los meses tienen los mismos números y días entre sí, digamos. O bien también lo que se puede hacer es, cuando estamos acá en la hoja esta, presionamos la flechita y ponemos duplicar. Y si ponemos duplicar, puede tardar un cachito ahora, automáticamente nos va a aparecer una idéntica, que siempre lo que les recomiendo es que por ahí hagan uno que esté vacío acá, sí, que borren. Por ejemplo, yo borro cada uno de estos, lo duplico y lo dejo vacío. Fíjense cómo aparecen dos hojas idénticas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si este fue el de septiembre, a este le ponen septiembre, este le ponen octubre, ¿sí? Obviamente el mes que sigue. Entonces, en ese caso, pueden tener todas las hojas de calendario organizadas. Pueden tener todas las hojas de los meses organizadas, ¿sí? Y todas en lo que es un mismo archivo. Yo soy más, a mí me es mucho más fácil o simple borrar y hacer desde cero, ¿sí? Obviamente nosotros lo que es la frecuencia mensual y los pilares sí los tenemos que tener siempre iguales, y por ahí capaz que ir creando, modificando, capaz que copiando y pegando, ¿sí? De hecho yo les puedo, ahora lo que puedo hacer es copiar y pegarles de estos para que puedan ir modificando en el caso que tengan que modificar algún pilar, como les comentaba recién. Pero bueno, la idea de eso va a ir como a ustedes les queda cómodo. A mí particularmente me es más cómodo ir borrando y tener solamente dos páginas, y que de última acá en la página de frecuencia mensual me aparezca el último de este, ¿se entiende? También para ir viendo el avance de los pilares y qué es lo que yo voy cambiando o no, ¿no es cierto? Bien, en calendario mensual lo que vamos a ver primero, como les dije, es, fíjense, las 4 semanas, como les dije hoy, ¿sí? Obviamente acá en la que es la barra esta, te hacemos doble clic y podemos borrar donde dice nombre de cliente y ponerle el nombre del cliente realmente, como también cambiarle el número, hacemos doble clic y borramos y podemos ponerle el número que nosotros queramos. Obviamente los días es siempre lo mismo, y lo que yo les puse acá en este caso es, les inserté, ¿sí? Lo que es la frecuencia que establecimos en la hoja anterior para no estar cambiando de uno u otro, ¿sí? Que eso yo se los recomiendo, que es simplemente sacarle una foto al cuadro o bien hacerle un screenshot y con insertar imagen, insertar imagen en celda, sobre celda tienen que poner, y ahí se les pone lo que es su cuadro con la frecuencia. Y si no, también lo que pueden hacer es anotarse en un papel e ir viendo con el papel e ir marcando. De hecho, eso muchas veces es más simple, y ustedes pueden ir marcando qué es lo que van a ir distribuyendo en el calendario, ¿sí? Yo se los recomiendo que lo hagan de esa forma la primera vez para ir chequeando bien las que van a ir marcando en el calendario, ¿sí? Y abajo obviamente también la frecuencia general, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a ver? Fíjense, primero vamos a ver qué es lo que contiene el calendario. Como dije, la semana, el número de la semana, el número del día, el pilar, el tipo de contenido, que acuérdense que de eso habíamos hablado luego de ver, antes de ver la frecuencia, que estuvimos hablando de si es de entretenimiento, de si es interactiva, de si es motivadora. Bueno, que les dije acuérdense que les dije que ese es como el identificador menos importante, entre comillas, ¿sí? Que ya con establecer un pilar, ¿sí? Y establecer una frecuencia ya es un montón. Ya después lo más importante es que ustedes empiecen a pensar en las subideas, ¿sí? Y después lo que tenemos es la ubicación, es decir, si va a ser un carrete, si va a ser una historia o si va a ser un reel. Y después tenemos la descripción o copyright, información, link directo, que va a ser toda la información necesaria que necesitemos nosotros, ¿sí? Para después editar, ¿sí? Nosotros lo ideal que sería, como les dije hace un rato, todo esto, planificarlo, tenerlo armado, ¿sí? Y que después cuando lleguemos a cada uno de los días, ir distribuyendo, ¿sí? Editando en base a lo que nos toca ese día, ¿sí? Tenemos la hora de posteo, que también está bueno, que ahora lo vamos a ver, pero lo ideal es que una vez que tengamos todo esto completo, poder ir organizando los horarios en base a cómo vamos a ir posteando, ¿sí?
No sé si yo sé que al mediodía voy a hacer un posteo, al otro día estaría bueno que la historia sea a la tarde, por ejemplo, y ir mechando así como para que no sea siempre lo mismo, ¿sí? Y de esa forma también ir controlando el éxito que pueda tener cada contenido. Y después lo que tenemos son los casilleros para poner cuáles son, simplemente en este caso es establecer cuáles son los que vamos editando, ¿sí? Bien, ahora, bueno, vamos a empezar primero con la distribución, primero de lo que son los carretes, ¿sí? O sea, siempre les recomiendo que vayan por ubicación, ¿sí? Primero empiecen por el carrete o carrusel, después hagan la historia y después hagan el reel. No lo hagan por pilar porque es más complejo por pilar, ¿sí? Podrían haciéndolo por pilar, es decir, primero distribuir los pilares de las clases, o sea, el contenido de las clases virtuales y distribuirlo de forma horizontal, o sea, primero distribuir las 3 por mes, los 2 por mes y un reel por mes, pero vamos a hacerlo por carrete, ¿sí? Para que vean cómo funciona. Entonces tenemos primero de carrete, tenemos 3 por mes de clases virtuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el lunes, vamos a marcar el segundo lunes y el tercer lunes. ¿Y cómo vamos a hacer? En carrete, obviamente. Y en pilar, ¿qué le vamos a poner? Clases virtuales. En este caso, yo le voy a poner clases virtuales así, por una cuestión de que me es más simple y más rápido ahora que estamos acá, ¿no? Pero lo ideal es que ustedes, por eso les digo que también, si bien los pilares están desarrollados y tienen una explicación, también está bueno que le pongan como una palabra, o sea, 2 palabras claves para después hacer este tipo de distribución, ¿sí? Que no se les complique tanto estando escribiendo cada uno de los pilares. Si no, pueden ponerle 1, 2, 3 y 4 y acá le van poniendo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? O sea, esa sería también la otra opción. Bien, pusimos entonces un carrete de clases virtuales. Después tenemos tres carretes, pero de clases presenciales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros ya pusimos 3 acá, podemos poner desde la tercera semana, podemos ponerle acá 1, clases presenciales, perdón. Ahí estamos. Podemos ponerle el viernes también, clases presenciales. Y el viernes también clases presenciales, ¿sí? O sea, la idea es que esté lo más... A ver, si bien obviamente ustedes pueden guiarse de fechas que les planteen los clientes, sí, o sea, la realidad es que hay veces que hay ciertas fechas que tenemos que coordinar con la fecha que nos establece el cliente por, no sé, un lanzamiento, un producto nuevo, lo que sea. Entonces, en ese caso, tenemos que coordinar ante eso. Y si no, lo ideal es que el contenido esté distribuido de la forma más variada posible, ¿sí? Que no se genere, que no sea siempre lo mismo. Fíjense cómo yo acá lo traté de distribuir, obviamente acá me queda menos y acá me queda menos, pero bueno, eso lo vamos a ir compensando con el resto. Después tenemos que poner testimonios de alumnos, 3 por mes de testimonios de alumnos. Entonces ya hicimos 3 de virtuales y 3 de presenciales. 3 de testimonios, o sea, serían 3 posteos sobre testimonios de alumnos. Después, ¿qué es lo que hablamos de testimonio de alumnos? Después vamos a identificando la subidea. Pero acá lo principal y lo más importante es establecer el pilar, ¿sí? Entonces, en este caso ponemos, por ejemplo, acá, miércoles, vamos a poner TA, ¿sí? En este caso, miércoles también, vamos a poner TA. Y le vamos a poner un último acá, que no es el que no teníamos nada, vamos a poner TA. Entonces fíjense cómo en ese caso logramos tenemos uno solo con 3 y el resto con 2. Y nos quedan nuestros profesores. Entonces acá, ¿qué hacemos? Nos quedan 3 de nuestros profesores. Vamos a poner en este que quedaron 2, nuestros profesores. O sea, fíjense siempre en dónde van quedando nuestros profesores, por descarte obviamente, nuestros profesores. Ahí estamos, bien. Entonces ahí tratamos de generar la mayor variedad posible. Entonces tienen que quedar 3 acá, 3 acá, 3 acá y 3 acá. Perfecto. Puede suceder, y es normal que suceda, se los aclaro desde ahora, que ahora cuando empecemos a distribuir las historias, que aparezcan dos juntos, 2 pilares iguales juntos. Que no pasa nada, o sea, piensen ustedes también de que si bien tienen el mismo pilar, claramente la subidea va a ser desarrollada de otra forma y además podemos plantear otra subidea de ese pilar. ¿Se entiende? Por eso es tan importante tener en cuenta la diferenciación entre lo que es el pilar y lo que es la subidea, ¿sí? Si no tenemos en cuenta esa diferenciación, ahí es donde recaemos en que creemos que el pilar es siempre el mismo y no.
y terminamos recayendo en publicar lo mismo, y justamente no es la idea, ¿sí? Bien, vamos a seguir con lo que es la historia ahora. Entonces tenemos en este caso lo que es historias 2 por mes, 2 por mes, 2 por mes y 2 por mes. Entonces vamos a poner, si en este caso planteamos de que los lunes, los miércoles y los viernes van a ser los posteos, que de vuelta no es algo que sí o sí tengan que ser así, yo lo hago en este caso así, primero para que se me sea más fácil a mí mostrárselos a ustedes para que lo entiendan, ¿sí? Pero ustedes obviamente que pueden variar, ¿sí? De hecho vamos a usar, en este caso, vamos hasta a tratar de poner contenido al menos los domingos, ¿sí? Si ponemos los sábados, tratar de que sea solamente a la mañana, entre la media mañana y el mediodía, que es cuando más movimiento hay, porque ya después la realidad es que los sábados no hay tanto movimiento, salvo tipo 6 de la tarde más o menos. Bien, vamos a poner entonces los martes, vamos a poner una historia. En este caso, como ya empezamos con clases virtuales, podemos poner el jueves, ¿sí? Ahí podemos poner lo que es, vamos a empezar con lo que es clases virtuales el jueves, ahí vamos a poner, ¿qué más? A ver, esperen, no, vamos a hacer así, vamos a borrar acá. Y vamos a hacer lo siguiente, como acá empezamos con clases virtuales, vamos a empezar de abajo para arriba con clases virtuales. Entonces, de esta forma también vamos variando si yo ya veo, aparte que acá tengo clase virtual, vamos a tratar de que no queden dos pilares juntos. Entonces vamos a poner, si dijimos que son 2 de clases virtuales, vamos a poner una acá, clases virtuales, y una acá. En el jueves vamos a ponerla en este caso para que no quede tan junto con este. Ahí estamos, clases virtuales. Bien, después tenemos 2 de clases presenciales. Entonces acá vamos arriba de todo. En historia, clases presenciales para el martes. Y en historia, clases presenciales. Fíjense que si acá hablamos de clases presenciales, clases virtuales, clases presenciales. De vuelta, clases virtuales, clases presenciales. O sea, tratar de ir distribuyendo de la mejor forma, cosa de que tratar de que no queden pilares juntos. Pero si quedan pilares juntos, no pasa nada, ¿sí? Esa es la importancia. Bien, ya pusimos clases virtuales y clases presenciales en historias. 2, 3, 4, perfecto. Vamos con testimonios de alumnos, 2 de testimonios de alumnos. Si acá tenemos carrete de testimonios de alumnos, acá tenemos testimonios de alumnos, acá podemos poner un testimonio de alumnos. En historia, testimonio de alumnos. Piensen que son 2 solamente. A ver, acá ya tenemos testimonio de alumno tenemos acá. Entonces acá va a quedar inevitablemente un testimonio de alumno junto con un testimonio de alumno. Otra cosa que también pueden hacer, si ustedes no quieren que pase esto justamente, es intercambiar. O sea, si ustedes ven que acá en este caso les quedó así, de última pueden pensar, bueno, está bien, si yo acá puse testimonio de alumno así, lo puedo modificar con alguna otra semana que no esté testimonio de alumno. Pero bueno, inevitablemente, cuando es tanta cantidad de contenido, o sea, en este caso la realidad es que es bastante contenido, es complejo de que no queden 2 pilares juntos. Entonces es como que nos tenemos que amigar con la idea de que va a suceder, ¿sí? Bien, perfecto. Nos quedan 2 de nuestros profesores, que en este caso vamos a poner acá nuestros profesores, esperen que puso N, nuestros profesores, acá tengo uno. Y bueno, por descarte nos queda acá, que de hecho fíjense cómo nos quedó junto con nuestros profesores acá abajo. Pero bueno, de vuelta. En este caso, ya les digo, en este caso nuestros profesores claramente tienen que ser, por ejemplo, de 2 profesores distintos, ¿sí? O hasta, de hecho, podemos plantear que esta historia tenga un poco que ver con este posteo, y acá en esta historia podemos como dar anuncio a que dentro de poco vamos a mostrar un reel en donde, un reel o un posteo, que en este caso por ejemplo va a ser un posteo, en donde tal profesor va a dar tal información, ¿sí? Entonces ahí es como que vamos anunciando. Bien, entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 y 8. Perfecto, ya tenemos lo que es historias. Bueno, siguiendo con el de carrete, con el de reel, que es el último, que sería como el más rápido en cierto punto, armarlo, ¿sí? Porque son solamente 4 y sabemos que es 1 por semana, ¿sí? En este caso, el dato ante esto es que nosotros podemos, como claramente ya están todos los días
ocupados, es como que ninguno queda libre, que justamente es lo que yo les decía al principio. Lo ideal es siempre hacerlo el día que hacemos historias, no el día que ya hacemos carrete, por una cuestión de que como ya ponemos un elemento en el feed, si subimos como carrete, está bueno que lo hagamos el día que hay solamente que hay historia, ¿sí? ¿Y cómo lo anotaríamos acá en el cuadro? Por ejemplo, yo siempre lo que recomiendo es que los reels se suben entre lo que son los lunes, los miércoles y los viernes, más o menos, no, perdón, los martes, perdón, los días restantes que sería en este caso martes y miércoles y jueves. Esos serían como los días que siempre más se recomienda, ¿sí? Porque hay más movimiento. Entonces, si nosotros sabemos que el día miércoles tenemos carrete, vamos a pensarlo en el día jueves al reel. Entonces, marcamos el reel el jueves y en este caso vamos a fijarnos qué tenemos en historia en ese caso y tenemos lo que es. Ya pusimos clases virtuales al principio, entonces en este caso vamos a poner en nuestros profesores, vamos a poner entre paréntesis una H que haga referencia a que en la historia vamos a hablar de nuestros profesores, de ese pilar, mientras que entre paréntesis R vamos a poner lo que es clase CB, que hace referencia a clases virtuales, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos indicado, ¿sí?, que vamos en historias y en reel a hablar, ¿sí?, de cada uno de esos pilares. Después tenemos lo que es clases presenciales. Entonces acá, ¿qué hacemos? Podemos poner el martes, ¿sí?, un reel que sea, vamos a poner acá de vuelta, historia, clases, entre paréntesis, R de reel, y vamos a poner, dijimos, clases, esperen, me estoy confundiendo, vamos de vuelta a volver a donde estaba. Bien, si era clases presenciales, en este caso nosotros vamos a poner lo que es un reel vamos a poner de testimonios de alumnos. Entonces ponemos ahí, vamos a poner en este caso entre paréntesis historia, que vamos a hablar de clases presenciales, y vamos a poner nuestros profesores acá en este caso, ¿sí? Ir evaluando qué es lo que más nos conviene en base a lo que ya vamos teniendo nuestros profesores. Bien, entonces ya hicimos clases virtuales, nuestros profesores. Vamos con el siguiente, clases virtuales y nuestros profesores, ya está, nos quedan clases presenciales y testimonios de alumnos. Vamos a poner, en este caso, acá vamos a poner testimonios de alumnos el día jueves. Testimonios de alumnos, le vamos a poner con la R y vamos a poner en historia. Entonces acá tenemos historia y reel. Bien, y por último nos quedó, dijimos que ya habíamos hecho clases virtuales, nuestros alumnos, testimonios de alumnos, nos queda clases presenciales, que justamente quedaría en el último. Entonces acá vamos a ponerlo acá. Tenemos historia en este caso. Perfecto, espacio, reel, y dijimos que cuál nos quedaba, clases presenciales. Bien, que era el segundo, ¿no? Sí, perfecto, listo. Entonces ahí tenemos un reel de clases presenciales, un reel de testimonios de alumnos, un reel de nuestros profesores y un reel de clases virtuales. Y ahí tenemos finalizado lo que es nuestro calendario, y fíjense cómo en este caso tenemos 3 carretes, 3 carretes, 3 carretes, 3 carretes. Tenemos 2 historias, 2 historias, 2 historias, 2 historias. Tenemos un reel, un reel, un reel y un reel. Y termina dando justamente la suma de este contenido, de esta frecuencia que habíamos establecido en un principio, ¿sí? Y fíjense cómo de esta forma, si bien, como les digo, van a aparecer pilares juntos, ¿sí?, si bien se genera esta unificación, no se preocupen porque total, la idea es que jueguen mucho con las diferentes subideas que uno puede generar con esos pilares, ¿sí? Obviamente hay que pensar, no pasa nada que se junten 2 pilares, sino lo ideal justamente es que ustedes sean creativos a la hora de la edición de este pilar y de esta elección de esta subidea, para que no quede el mismo contenido, ¿no es cierto? Después
lo que es la parte de la descripción. Ustedes ahí, la idea es que pongan toda la información, que la idea es hacer un doble clic y fíjense cómo aparece ahí lo que es el cursor. La idea que ahí es que pongan ustedes toda la información que sea necesaria a la hora de editar, ¿sí? Pueden poner lo que es el copyright o la descripción. El copyright es justamente lo que ponemos debajo del posteo del reel, ¿sí? Ya la podemos poner ahí como que ya quede fija y nosotros solamente tener que copiar y pegarla a la hora de programar o de subir el contenido. Podemos poner alguna información necesaria que nos haya pasado a nuestro cliente, podemos poner algún link directo, no sé, a alguna foto que querramos justamente colocar en el posteo, ¿sí? Que claramente en este caso no lo podemos poner acá, entonces directamente ponemos el link, siempre aclarando obviamente qué es lo que estamos poniendo y no dejarlo ahí sin ningún tipo de ¿cómo se llama? Dejarlo ahí directamente sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De información, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que estamos poniendo. Después, como les dije, en cuanto a lo que es la parte de los horarios, lo ideal en este caso es que ir viendo, ¿sí? En relación a los contenidos que tenemos que ir creando, ¿sí? Ir colocando los horarios. Si bien los horarios más exitosos o con más movimiento en las cuentas, si ustedes se fijan en todas las cuentas siempre son iguales prácticamente, ¿sí? Casi siempre entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía hay mucho movimiento y entre las 6 de la tarde y las 8 las 8 de la tarde, de la tardecita ya también es el segundo movimiento. Siempre se recomienda todo lo que sea posteo y reel que sea entre las 6 y las 8, mientras que al mediodía se recomienda más lo que es la parte de historias, ¿sí? Principalmente por lo que es la atención de comercio. Si bien a la tarde también hay atención de comercio, por ejemplo, a la mañana por lo general termina siendo que toda la tarde termina viendo personas que tienen la posibilidad de ir a la tarde y no verlo en el último momento del día y quizás por ahí que se pierda una compra o una venta, ¿sí? Por ver tarde la historia, ¿sí? Pero bueno, lo ideal es que ustedes tengan en cuenta es que ir organizando estos horarios está bueno en base a que no se vayan chocando estos elementos que tenemos acá, ¿sí? Y claramente ir marcando qué es lo que ya se va subiendo para saber sí, que esté todo más o menos en orden. Bien, perfecto. Vamos a hacer un pequeño break ahora, ¿sí? Y retomamos. Vamos a ver un poco, vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos completar los tipos de contenido. Ah, bueno, eso voy a hacer. Les voy a mostrar cómo podríamos completar, aunque sea los primeros dos de tipos de contenido. Y les voy a enseñar, de hecho, si por si quieren ustedes borrar esta columna, en el caso de que no quieran utilizar los tipos de contenido, que están totalmente, o sea, pueden hacerlo tranquilamente. Y les voy a mostrar cómo descargarlo en Excel y cómo subirlo en su propia cuenta de Drive, que si bien ya lo deben saber o la mayoría deben acordarse, más que nada es para que ustedes puedan descargarlo y completarlo, porque ustedes este archivo no lo pueden editar, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el cuadro de análisis de competencia. Bueno, vamos al pequeño break. Esperen que vamos a colocar así y vamos a poner el timer de 10 minutitos.
Bueno, vamos a abrir nuevamente lo que es el calendario. Nosotros finalizamos con lo que es el calendario mensual, que completamos todo, en este caso de esta forma. Esperen que vamos a poner un zoom, ahí está. Bueno, primera cuestión. Nosotros acá tenemos lo que son las dos columnas que incluyen lo que es el tipo de contenido. Lo que se hizo en este caso fueron dos celdas, ¿sí? Que fueron combinadas y las cuales constituyen lo que es la columna de tipo de contenido. ¿Qué tengo que hacer? Es seleccionar la primera columna, que es la D, presiono control en el teclado y presiono lo que es la columna E. Y con clic derecho sobre las letras, de vuelta, sobre las letras ya seleccionadas, pongo lo que es eliminar columnas seleccionadas y automáticamente se eliminan lo que son las dos columnas de tipos de contenido, ¿sí? A ver, en este caso, cuando hablamos de tipo de contenido, para aquellos que quieran, que les interese utilizarlo, ¿sí? Como les dije, sería como lo menos indispensable dentro de lo que es, dentro de lo que es la planificación, ¿sí? Orgánica. En este caso, acuérdense que diferenciamos entre el educativo, el inspirador, el comercial, el entretenimiento, el informativo y el interactivo, ¿sí? O sea, el interactivo, en realidad todos son interactivos porque todas buscan la interacción, esa es la realidad, pero igual siempre por ahí podemos jugar con el entretenimiento, con el informativo principalmente, el educativo, el inspirador y el comercial, ¿sí? Para que al momento en donde nosotros llegamos, por ejemplo, ¿no? Al lunes 5, sabemos que tenemos que utilizar el pilar de clases virtuales. Y si el tipo de contenido establece como de entretenimiento, entonces nosotros sabemos que ahí tenemos que promocionar un curso virtual a través de un meme, por ejemplo, o a través de lo que es un juego, por ejemplo, ¿sí? En este caso, al ser un carrete, tiene que ser claramente un meme, ¿sí? O una adivinanza también. O sea, la idea es tratar de generar a través de estos tipos de contenido que el contenido no sea tan básico, que no sea tan obvio de que solamente estamos ofreciendo el contenido, ¿sí? el curso. Bueno, y otra cosa, bueno, como les digo, no es indispensable el tipo de contenido, ¿sí? No es indispensable, como les dije, pero sí nos va a servir que cuando llegue el día que nosotros editemos, podemos guiarnos de esos tipos de contenido para poder editarlo, ¿sí? Bueno, después, otra cosa. Para nosotros poder descargarlo al archivo, ¿sí? Para nosotros poder descargarlo y poder editarlo, porque acá ustedes no pueden editarlo porque justamente está configurado para que solamente lo pueda editar yo, que sería como la propietaria a través de la cuenta del curso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero ir a archivo, ¿sí? Vamos a descargar, ¿sí? Que aparece el loguito de la flechita con la bandejita abajo, y no lo tenemos que descargar como PDF, sino que lo tenemos que descargar como un Microsoft Excel. ¿Qué es lo que va a suceder? Si ustedes tienen el Microsoft Excel instalado en su computadora, automáticamente se les descarga y lo van a poder abrir como un Excel, ¿sí? Que es lo mismo que vemos acá, solo con la diferencia de que es con el programa descargado de Excel, ¿sí? Esto es hoja de cálculo de Google, que como ya sabemos es a través de Internet, ¿sí? Si yo presiono, yo acá en mi computadora no tengo descargado lo que es Microsoft Excel, acá aparece ya también descargado, ven que me aparece en hojita en blanco. Eso es cuando no tenemos el Excel descargado, que a ustedes les va a pasar lo mismo, ¿sí? Si tienen el Excel, acá les va a aparecer el loguito de Excel, ¿sí? De hecho también se los puedo mostrar acá, fíjense cómo en descargas justamente aparece, sí, bueno, aparece XSL, XLSX, que justamente es como la insignia de lo que es la descarga de Excel, ¿sí? Lo mismo que aparece acá, ¿ven? Acá en verde, bien. Y ahora, ¿cómo tenemos que hacer? Primero tenemos que, yo acá en este caso tengo lo que es la cuenta del curso, pero vamos a abrir mi cuenta personal, o sea, yo porque tengo acá la del curso, pero ustedes tendrían que tener solamente la de ustedes de personal, de su Gmail y de su Drive, ¿sí? Vamos a ir a nuevo, vamos a ir a subir archivo, en este caso así, ¿sí? Y vamos a seleccionarlo. Fíjense cómo yo lo selecciono, abro y automáticamente, ven, se sube el elemento, se completó una carga y automáticamente en mi unidad tiene que aparecer que es este que está acá.
En este caso, fíjense cómo aparece como mío propietario, pero ¿por qué sucede esto justamente? Porque yo lo descargué y lo subí a mi cuenta, ¿se entiende? En este caso, este que tenemos acá, que estamos utilizando acá, ¿sí? Hace referencia a uno que al crearlo yo, nosotros, por una cuestión obvia de que si no todos los alumnos que por error obviamente querrían trabajar en esta placa, no podemos trabajar todos en el mismo calendario, cada cliente tiene que tener su calendario, ¿sí? Eso es obvio. Entonces, eso sería lo ideal, que ustedes lo descarguen o lo trabajan en lo que es su Excel común en su computadora, si lo tienen, y si no, lo suben a lo que es su Drive personal, como lo hicimos acá, ¿sí? Esperen que esto lo voy a borrar para no confundirme. Bien. Bien, perfecto. Terminamos con lo que es el calendario. Vamos ahora a proseguir con lo que es, esperen que vuelvo, esperen que nosotros estamos en lo que es el punto, me voy para el otro lado, a ver, acá. Nosotros ya vimos lo que son los pilares de contenido, vimos los tipos de contenido, vimos la frecuencia de publicación, vimos el calendario, que fue con lo que finalizamos hoy, y seguimos con lo que es los gráficos y la redacción, ¿sí? Después vamos a seguir con programar contenido y estrategias de alcance y promoción. Yo creo que hoy vamos a llegar hasta gráficos y redacción, y capaz que lleguemos a lo que es programar el contenido. La estrategia de alcance, eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, que casi siempre sucede que, porque para que se entienda, esta información que vamos a ver ahora no aparece en lo que es el material bibliográfico de ahora, de este módulo 2, porque no es a lo que yo le quiero dar énfasis, sino que yo quiero que le den más importancia a todo lo anterior que estuvimos dando, ¿sí? Y a lo que sigue. Si todo lo que es gráfica y creación de contenido, yo lo doy en este módulo, pero para que ustedes vayan interiorizándose en lo que es la cuestión de la edición, ¿sí? Que lo vamos a ver justamente con Canva, pero ya lo vamos hablando, ¿sí? Si ustedes quieren hacer la screen para ya ir teniéndolo, a lo que son los flyers, lo pueden hacer, pero la información esta la van a encontrar en lo que es el módulo de Canva, que es el módulo que sigue a este, ¿sí? Que este es el módulo 2, que es de estrategia de contenido, ¿sí? Primero, en relación a lo que es la edición, vamos a aprender a usar lo que es la aplicación Canva, ¿sí? En donde obviamente no solo vamos a aprender a editar placas, ¿sí? Placas fijas para posteos y para historias, sino que también vamos a aprender a editar placas con movimiento y animación, ¿sí? Que justamente esto es lo que aparece acá, es una animación, ¿sí? Pero no videos en sí. Si bien yo sé que Canva tiene para editar reels, por ejemplo, y videos, no lo vamos a aprender desde ahí, porque la realidad es que no tiene muchas herramientas, es bastante limitado, porque lo que más busca Canva es lo que es la edición de placas fijas, pero vamos a aprender a ponerles animación para que ustedes, si quieren hacer alguna historia que no sea en placa fija y sea con animación, lo pueden hacer con Canva. Y la otra aplicación que vamos a aprender a utilizar es InShot, que InShot es para edición de videos, ¿sí? A ver, datos sobre esta parte. Nosotros vamos a, o sea, el módulo de edición de video es específicamente de InShot, ¿sí? Pero ¿por qué de InShot y no de CapCut? Porque siempre me preguntan por qué no damos CapCut, que es como el más popular y el más conocido. Porque CapCut es mucho más complejo de utilizar. O sea, las herramientas no están tan organizadas de tal forma que ustedes puedan aprenderlo de forma más rápida, ¿sí? Es mucho más difícil. De hecho, cuando yo doy el módulo de InShot, les hago la comparación y les muestro cómo se ven cada uno de los inicios, ¿sí? De las aplicaciones. Y para evitar por ahí, porque muchas veces sucede de que muchos no saben editar videos con estos editores, entonces es mucho más simple empezar con InShot para después proseguir y aprender cómo se edita con CapCut, ¿sí? CapCut lo que tiene es que es muy similar a lo que son las aplicaciones profesionales de edición de video. InShot está más simplificado en cuanto a las herramientas. Lo van a entender bien cuando veamos ese módulo y veamos cómo funciona esa aplicación. Pero lo que yo siempre les aclaro, porque siempre sucede de que preguntan y piden para ver CapCut, si nosotros llegamos con el tiempo, vamos a darle un pantallazo general de cómo funciona CapCut para que ustedes
practiquen primero con lo que es InShot, ¿sí? Y después, si ya tienen un buen manejo de esta aplicación, ustedes puedan tener aunque sea una base de cómo funciona CapCut para poder utilizarla, ¿sí? Pero ya les digo, la que vamos a dar en profundidad va a ser InShot, ¿sí? Y CapCut, lo que sí podemos dar, que eso siempre lo llegamos a dar re bien, es la utilización de las plantillas. CapCut, vieron que tienen un montón de plantillas ya preeditadas con lo que son audios, sonidos de efectos, y nosotros lo único que tenemos que hacer es agregar los videos nuestros y eso se va a editar solo, ¿se entiende? Entonces nosotros, por ejemplo, eso es algo que podríamos tranquilamente aprenderlo porque es algo rápido y simple, y yo lo único que les enseño es cómo ir editando estos videos que vamos aplicando a estas plantillas, ¿sí? Es muy similar a las plantillas que se utilizaban en su momento en Instagram. En su momento hubo ese tipo de manejo. Bueno, CapCut lo toma de esa forma, ¿sí? Que está bueno aprenderlo por una cuestión de que hay veces que tenemos videos o imágenes de nuestro emprendimiento y capaz que no tenemos tanto tiempo de editar de lleno y desde un elemento en crudo. Entonces con estas plantillas salimos un poco del paso y lo hacemos un poco más rápido, ¿sí? Bueno, la siguiente placa que vamos a ver hace referencia a lo que a la utilización de una paleta de colores fija. Ustedes van a ver, por ejemplo, que hay marcas muy reconocidas, como por ejemplo Coca-Cola, como por ejemplo McDonald's, o bueno, algunas marcas de auto también, que son muy reconocidas no solamente por su logo, sino también por una paleta de colores específica que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que se genera con esto? Que aquellas personas que identifiquen estas paletas de colores la relacionen directamente con nuestra marca, ¿se entiende? A ver, esto no solamente, la elección de esta paleta de colores, no solamente tiene que ver con esta identificación de parte de nuestro público, sino también que tiene que ver con mantener una igualdad estética o una linealidad estética en lo que es nuestro feed de Instagram, ¿sí? Tanto lo que es la definición de una paleta de colores como de una tipografía o de un tipo de letra específico, que esto la vamos a ver más adelante en estas placas, va a generar una linealidad y una uniformidad en la estética de nuestro feed, ¿sí? Y obviamente esto, de forma indirecta, logra lo que es la identificación de nuestro público con nuestra marca, ¿sí? Dice, este es uno de los consejos claves a la hora de la edición, como dentro de lo que es la gráfica, ¿sí? Una buena edición no solo depende del diseño, sino también del uso estratégico del color, es decir, la paleta de colores, ¿sí? Aquí le vamos a dejar algunos puntos esenciales a tener en cuenta. Primero lo que tenemos es limitar la paleta de colores. Usa entre 3 y 4 colores como máximo en tus diseños. Esto va a ayudar a que el contenido se vea armonioso y profesional. Esto tiene que ver con lo que hablamos recién, ¿sí? En relación a lo que al feed y cómo nosotros vamos a plantear esa uniformidad, ¿sí? Solo si tu marca tiene un estilo muy colorido, por ejemplo marcas infantiles o artísticas, puedes permitirte mayor número de tonos. Igual en este caso, si bien estos son como los casos específicos en donde podemos agregar más, siempre igual se recomienda elegir entre 3 y 4. Si más de 3 o 4 ya se genera se genera como medio una dispersión en cuanto a la paleta de colores y a la marca en sí, pero bueno, lo ideal es que nosotros elijamos 3 colores o 4 que identifiquen a la marca que nosotros querramos representar, ¿sí? Otro punto, en base a la paleta de colores, muy importante que tenemos que tener en cuenta, hace referencia a los contrastes. Si nosotros tenemos que tener en cuenta que los colores que elijamos, si bien obviamente es muy importante que nos gusten y con los cuales nosotros sintamos que se relaciona o que tiene que ver con nuestra marca, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que se lleva a cabo un contraste notorio, ¿sí? Porque justamente nosotros lo que buscamos es que no solamente quede lindo, sino que también se entienda el mensaje que nosotros querramos transmitir. ¿Y cómo se va a entender? Si se genera una diferenciación entre lo que es el texto y lo que es el fondo. Fíjense cómo en este caso, en este flyer, como este color verde agua se
contrasta totalmente con lo que es el azul marino que tenemos en el fondo, ¿sí? Dice, el contraste permite que los elementos se diferencien claramente entre sí. Un buen contraste mejora la legibilidad, la atención del usuario, como por ejemplo, letras claras sobre fondos oscuros o viceversa, botones llamativos que se destaquen del fondo, ¿sí? Una forma también muy clave a la hora de buscar estos contrastes, por ahí si ustedes quieren o sea, no, si no tienen la paleta de colores de su marca y quieren identificar esta paleta de colores, lo pueden hacer por ejemplo con los colores. Esperen que busco una paleta de colores y ahí les muestro bien. Miren, en este caso tenemos lo que es una paleta de colores, ¿sí? En donde tenemos los amarillos verdosos, verde, amarillo verdoso, azul verdoso, azul. O sea, esto es lo que es no es una paleta de colores, sino que es el círculo cromático, ¿sí? Una de las formas fáciles por ahí de identificar los colores que contrasten entre sí es que siempre los opuestos, ¿sí? Siempre los opuestos van a ser contrastantes entre sí, ¿sí? Fíjense en este caso, el verde con el rojo, ¿sí? El amarillo con el violeta, el amarillo anaranjado con el azul violeta, ¿sí? O sea, en este caso obviamente aparecen todo el círculo cromático están los primarios, los secundarios y los terciarios, ¿sí? Y que, a ver, en realidad serían los complementarios, los que yo les comento, que son los opuestos entre sí, ¿sí? Siempre el amarillo con el violeta va a contrastar, siempre el verde con el rojo va a contrastar, siempre el naranja con el azul va a contrastar. Y después ustedes van eligiendo dentro de la gama de cada uno de esos colores cuál les gustaría más para su paleta de colores, ¿sí? Lo ideal es que ustedes, una vez que identifican este color, ¿sí? Lo busquen y se fijen cuál es el color específicamente, ¿sí? Haciendo scrim o buscando por ahí en la gama de colores. Acá en internet hay un montón de paletas de colores en donde ustedes pueden hacer scrim. En este caso esta es bastante pequeña, pero lo buscan y lo trasladan a lo que es el Canva, que igual eso lo vamos a ver bien cuando veamos con Canva, cómo llevar un color directamente a lo que es la placa de Canva para poder editar con ese color. Identificar los contrastes. Pero bueno, esta es una forma fácil que se la recomiendo en el caso de que ustedes quieran ver si los colores que ustedes tienen o piensan elegir tienen un contraste entre sí. Siempre tienen que ser los complementarios, ¿sí? En este caso el verde y el rojo, o sea, los más clásicos son entre el verde y el rojo, entre el amarillo y el violeta y entre el azul y el anaranjado. Y después dentro de la gama de esos colores tenemos el amarillo verdoso que contrasta con el rojo violeta, el azul verdoso que contrasta con el rojo naranja, el azul violeta que contrasta con el amarillo naranja, el rojo violeta que contrasta con el amarillo verdoso y así sucesivamente, ¿sí? Esto obviamente guiándose a través de lo que es la paleta de colores. Y después otra forma que también, ahora lo vamos a ver rápido porque después lo vamos a ver bien de lleno cómo funciona con lo que es Canva, y de hecho este tema lo vemos específicamente en lo que es en lo que es el módulo de Instagram, ¿sí? Tenemos lo que es la aplicación Colors. ¿Qué Colors? Esperen que vamos a ponerle menos zoom. Ahí está. Tienen la posibilidad de traducirlo porque está en inglés. Es un programa en el cual nosotros podemos crear las paletas de colores, ¿sí? Vamos a verlo de forma rápida porque ya les digo, lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el módulo de Canva. Tenemos que empezar arrancando el generador, ¿sí? Arranca generador y automáticamente les van a aparecer diferentes paletas de colores, ¿sí? Como les digo, a ver, acá cómo se genera, lo básico, si ustedes quieren empezar a utilizarlo, si ya quieren empezar a pensar en su paleta de colores, es que cuando lo abren automáticamente les aparece así. Y con la barra espaciadora pueden ir modificando la paleta de colores. Si alguno de estos colores les va gustando y quieren seguir buscando entre otros colores, por ejemplo, si nos gusta cuando nosotros apoyamos, lo que tenemos que presionar es el candadito, que es la última opción. Una vez que presionamos el candado, seguimos apretando lo que es la barra espaciadora y automáticamente el resto va a ir modificándose, ¿sí? Por ejemplo, y así constantemente. Y otra herramienta que también para que lo entiendan de forma rápida es que arriba tenemos lo que es en la tercera opción, que aparece una flechita, lo puedo ir moviendo. Entonces de esta forma yo identifico
el contraste que va teniendo y si se va a notar uno de otro, ¿sí? Una vez que yo ya definí, por ejemplo, si esta sería mi paleta de colores, vamos a lo que es exportar y lo vamos a descargar, lo podemos descargar o en PDF o en imagen. Yo en este caso lo voy a descargar en imagen, le ponemos el título que puede ser el título del cliente, presionamos y exportamos. Y ahí tenemos lo que es ya la paleta de colores descargada, ¿sí? Después, obviamente, cuando veamos con Canva, esto para que ya vayan pensando en su paleta de colores, ¿sí? Nosotros cuando veamos Canva, directamente lo que vamos a aprender es bien de lleno cómo funciona esta aplicación y obviamente cómo integrarla acá en lo que es nuestra placa de Canva para poder utilizar esa paleta de colores. Después, ahora con lo que vamos a seguir es específicamente con el contraste. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre cómo logramos este contraste y por qué es tan importante el contraste como explicamos en la placa anterior. Fíjense cómo nosotros lo que buscamos específicamente es que lo que nosotros escribamos se lea, ¿sí? Y nosotros es muy importante de que este contraste se logre a través de la paleta que nosotros elijamos. Dice, fíjense, en este caso tenemos dos opciones, tenemos lo que es el contraste correcto y el contraste incorrecto. ¿Yo qué hice? No solamente le puse los círculos de las paletas de los colores, sino que también les puse las letras para que ustedes vean cómo funciona este contraste, ¿sí? Ahora, obviamente que si hay herramientas para que yo pueda generar para que este contraste, si bien no se lee, yo por ejemplo selecciono, esto también lo vamos a aprender con Canva, en efectos, yo le pongo una sombra y se va a ver lo que yo quiero mostrar. Pero la idea es que ustedes prioricen que ya con la elección de la paleta de colores, eso se va a diferenciar uno de otro, ¿sí? El contraste correcto, como les dije, lo podemos buscar con la paleta de colores, como les mostré hace un rato, siempre con los colores complementarios que se oponen entre sí. Lo que tienen que buscar ustedes en internet es círculo cromático. El círculo cromático, ahí les van a aparecer toda la gama de los colores como les mostré recién, y los complementarios son los que se oponen. Entonces, así nos aseguramos que el contraste se establezca, ¿sí? Y que logremos justamente no, sino en nuestra paleta de colores, ¿sí? Bueno, la siguiente placa tiene que ver con los espacios de los objetos, el respetarles el espacio de los objetos. ¿Por qué es tan importante esto? Ustedes piensen que nosotros cuando vemos las placas, si ustedes piensan en cómo ustedes ven los posteos en Instagram, ¿sí? Ustedes cuando ven los posteos les parece que por ahí hay ciertas placas que aparecen súper cargadas con un montón de elementos gráficos, con un montón de diseño, las letras enormes. Bueno, justamente nosotros tenemos que tener en cuenta de que a la hora de ver, ¿sí?, el posteo, la persona que lo vea tiene que entender la información que le estamos transmitiendo. Y una cosa, por ejemplo, que es muy importante es que si vamos a superponer elementos, como sucede en este caso, esa superposición de elementos no tiene que intervenir en el entendimiento, ¿sí?, de lo que nosotros queremos exponer, ¿sí? Dice, respetar el espacio de los objetos. Nos referimos al uso adecuado del espacio visual para que los elementos como el texto, las imágenes o iconos no estén amontonados o sobrecarguen la composición, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros veamos la placa, que no se genere, que nosotros al ver la placa entendamos lo que querramos ver, ¿sí? No se habla de una saturación por una cuestión de estética, o sí, o sea, particularmente yo creo que sí, también la saturación elimina un poco la estética, pero la idea principal acá, del porqué de respetar el espacio, es para que la persona cuando lea la placa entienda lo que nosotros queremos transmitirle, ¿sí? Dice, cada objeto debe tener suficiente aire o espacio alrededor para que se destaque, o sea, y sea legible, ¿sí?, o visible sin interferencias. Esto va a mejorar la estética y la legibilidad, haciendo que el diseño sea más atractivo y fácil de entender para el espectador, ¿sí? O sea, fíjense cómo esto no solamente habla de la estética, sino la legibilidad, lo que yo les decía recién, haciendo que el diseño sea más atractivo y fácil de entender para el espectador, ¿sí? Si yo hago zoom, van a ver cómo los dos posteos hablan de exactamente el mismo tema, de lo que es, o sea, va a hablar de lo que es la prevención de una luxación, ¿sí? En este caso se va a hablar de la luxación de lo que es un hombro, de lo que es un codo o de lo que es una muñeca.
¿Y qué es lo que se ve? Que el texto, ¿sí? Que el título principal, no solo se superpone con lo que es el elemento gráfico, sino que también el logo está muy grande, que por lo general los logos se suelen poner mucho más chiquitos y con una opacidad mucho más disminuida, ¿sí? Y en este caso lo que hacemos es que lo único que se destaca principalmente es las palabras prevenir luxaciones, que es lo que más nos interesa, ¿sí? O sea, si bien obviamente que el tamaño va a hacer que la persona cuando vea la placa identifique de qué se va a tratar el tema, tampoco tenemos que excedernos en ese tamaño que elijamos, ¿sí? Y obviamente, como les digo recién, la superposición de elementos, si bien es algo que se usa y que no queda mal a la hora de editar una placa, tenemos que tener en cuenta de que esa superposición no intervenga en el entendimiento de la información que nosotros querramos dar, ¿sí? Porque justamente si no, lo que se genera es que no terminamos de entender sobre qué es lo que vamos a hablar. Y eso, como les dije hace un rato, piensen que nosotros, si bien la estética es importante, nuestro principal propósito es transmitir ese mensaje, ¿sí? Y por más de que tengamos una placa linda y que nos guste y todo, también tenemos que priorizar de que del otro lado la información que le queremos dar se entienda, ¿sí? Si no, justamente no se estaría cumpliendo el objetivo principal como community manager, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, en resumen, la importancia es dejar el espacio entre los objetos, ¿sí? Pensar en no todo tan grande. Justo una de las formas que nosotros vamos a aprender en cómo mantener estos espacios, sí, que también es re importante que no toquen tanto los bordes, por una cuestión de que si no el feed también aparece todo en las placas cortadas, es utilizar las guías que nos da Canva en los posteos. Fíjense cómo yo voy a seleccionar este texto y si yo lo llevo al límite, fíjense que aparece un rectángulo de color fucsia, ¿sí? En los costados, que justamente es para respetar los límites de los costados, de los márgenes, ¿sí? Nosotros no podemos poner, es como yo pongo un texto acá y un texto acá, bien así, en los bordecitos, ¿sí? Así, cosa de que, porque muchas veces pasa de que lo hacen, miren, vamos a ponerle con una alineación correcta, ahí está, que contar de que entre la información, de que entre la mayor cantidad de información posible, lo ponemos bien a los bordecitos para que entre la mayor cantidad de contenido posible. Bueno, no, la idea es que nosotros respetemos, ¿sí? Estos espacios, ven, estas líneas, este recuadro que nos da Instagram, Canva, que por algo no los da, justamente para respetar los márgenes de estas placas, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. La siguiente placa va a hacer referencia a lo que son las tipografías o las fuentes que vamos a utilizar para nuestra marca, ¿sí? Bueno, en este caso sería la letra, o sea, qué letra vamos a elegir para nuestra marca básicamente, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos son 4 ejemplos diferentes, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que elegir entre 2 o 3, ¿sí? Podemos elegir 1, 2 o 3. Si elegimos una, tenemos que tener algo en cuenta que es justamente que tiene que ver con estos 2 primeros ejemplos que tenemos acá. Tenemos Montserrat y Poppins, que son 2 tipografías clásicas, ¿sí? Son 2 tipografías muy utilizadas en lo que es el ámbito del marketing, pero porque son muy simples, son como bien básicas a la hora del entendimiento, en donde nosotros son claras a la hora de entender y leer algo, ¿sí? Pero ¿qué detalle tienen que hace que nos permita elegir solamente esta? Que tienen variedad de grosores, o bold, que se le permite poner negrita básicamente. Ese sería como el detalle, ¿sí? De esta forma, a través de la utilización de los diferentes grosores que tiene, ¿qué nos permite? Que nosotros podamos, por ejemplo, diferenciar un texto, un título de un subtítulo, o de un título, de un subtítulo, de un cuerpo de texto, ¿se entiende? Entonces, de esta forma, estas jerarquías o estas diferenciaciones de ciertas palabras más importantes hacen que las podamos destacar a través de estas diferencias de tipografías, ¿sí? Pero bueno, es muy importante que elijamos una que pueda generar estas diferenciaciones, ¿sí? Y los otros 2 ejemplos hacen referencia a la utilización de una tipografía manuscrita y de una imprenta. ¿Cuál es la cuestión en este caso? Que las manuscritas, estos ejemplos que yo tengo acá, que vemos acá en pantalla, no tienen grosores, o sea, al ser tipografías diseñadas por diseñadores
no tienen la capacidad de generar estas diferenciaciones. Fíjense cómo automáticamente me lo anula. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Nosotros lo que sí o sí tenemos que hacer es agregarle una imprenta. ¿Pero para qué? Para que aparte, no solamente para hacer una diferenciación de texto, sino también para que nosotros las palabras o aquellos textos más importantes las hagamos con la imprenta y no con la manuscrita. ¿Sí? La manuscrita yo soy muy de elegirla principalmente cuando tenemos texto específico, ¿sí? Un texto específico que no necesariamente tiene que ser tan importante, que es como la parte del relleno sería del texto de la placa, ¿sí? Pero lo que es la imprenta la usamos para las palabras más importantes y las palabras claves, ¿sí? Eso es lo más importante. A ver, si ustedes me preguntan, ¿puedo utilizar 2 imprentas, 2 manuscritas? Se puede. Yo por ahí elijo más, o sea, si ustedes me dan a elegir entre esas dos, yo prefiero las 2 imprentas, porque las 2 manuscritas va a hacer a que no podamos destacar un texto de otro, ¿sí? La realidad es esa. Entonces es o 2 imprentas de última o una manuscrita o una imprenta. 2 manuscritas se va a complicar mucho a la hora de destacar algún texto o palabra clave que querramos que se diferencie del resto del texto, ¿sí? Ya con esto vamos, miren, voy a cambiar de lugar esta placa y la vamos a ver esto primero. ¿Por qué? Porque ya que hablamos partiendo de esto que decimos, de que vamos queremos darle jerarquía y queremos darle importancia a ciertas palabras en nuestra placa, como por ejemplo en este ejemplo que vimos acá, ¿sí? Fíjense cómo prevenir luxaciones, le dimos más jerarquía a través de ¿qué? De lo que es el grosor de esa tipografía, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar justamente de esta jerarquización del diseño, dentro de lo que es el diseño de la placa, ¿sí? Cuando hablamos de la jerarquización del diseño de la placa, hablamos de darle más importancia, de tratar de identificar, de que la persona que vea la placa identifique cuáles son las palabras importantes. Pero en realidad no es que se identifica la palabra importante, sino a través de esta jerarquización identifica más rápido el tema del cual nosotros queremos hablar en esa placa, ¿sí? Nosotros de esta forma lo que logramos es que la persona que nos sigue al ver la placa automáticamente identifica y sabe de qué vamos a hablar. Entonces ahí va a saber si realmente le interesa eso que vamos a hablar. Existen diferentes tipos de jerarquizar, o sea, diferentes formas de jerarquizar estos elementos. A ver, vamos a ver algunos de ellos que son los más utilizados y los más simples de utilizar. Primero vamos a leer bien a qué se refiere con la jerarquización y después leemos las formas. Dice, crear jerarquía en un diseño significa organizar los elementos visuales de manera de que guíen al espectador a través del contenido, ¿sí? O sea, o del texto, o de las imágenes, o de lo que sea, destacando lo más importante. La característica visual más dominante en un diseño, ya sea título, una imagen o un botón, debe captar primero la atención porque comunica el mensaje principal o la idea clave, ¿sí? Ahora bien, algunas de las formas son, primero el tamaño, ¿sí? Los elementos más importantes como el título o el llamado a la atención deben ser más grandes que el resto para atraer la atención. En este caso, la palabra prevenir luxaciones y lo que es la imagen gráfica, como en este caso la ilustración, va a hacer que automáticamente la persona que vea esa imagen va a saber de qué se va a tratar esa placa, ¿sí? La segunda es el color. Usar colores contrastantes para destacar lo esencial, por ejemplo, un texto importante en un color vibrante sobre un fondo neutro. En este caso, el ejemplo en esta placa puede ser que la palabra prevenir luxaciones esté en blanco, por ejemplo, que es el otro color de la paleta de colores de este emprendimiento, de este negocio, ¿sí? Entonces, si prevenir luxaciones está en blanco, va a destacar aún más que como de hombro, codo y muñeca, ¿sí? A través de lo que es esta diferenciación de color, además de lo que es la utilización de la negrita, va a ser súper destacable del resto de los elementos, ¿sí? Después tenemos la tipografía. Dice utilizar diferentes estilos o pesos de tipografía, como un título en negrita y el texto en un estilo más ligero, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros supongamos que en este emprendimiento tenemos la tipografía Poppins y también tenemos alguna manuscrita, claramente la palabra prevenir luxaciones tiene que estar en imprenta, mientras que como de hombro, codo y muñeca puede estar en manuscrita, ¿sí? O sea, en este caso, este sería el claro ejemplo de que si yo prevenir luxaciones lo pongo en manuscrita como el resto del texto, va a generar
esa unificación, lo cual hace que no se diferencie ninguna de la palabra y que capaz que la persona, por no identificar ninguna palabra específica, no va a saber de qué se trata la publicación y por ende sigue de largo, ¿sí? Entonces, de vuelta, podríamos prevenir luxaciones, ponerlo en blanco. Aumentamos lo que es el grosor, aumentamos lo que es el tamaño y si en el caso de que sea una manuscrita toda la tipografía, utilizamos una imprenta para las dos palabras claves. Después tenemos la posición. Lo que está más arriba o en el centro tiende a recibir más atención, coloca el contenido clave en lugares estratégicos. Siempre lo que es el centro de la imagen siempre va a ser lo que va a mostrar a donde primero se dirige la vista, ¿sí? Todo lo que sea el centro de la imagen es donde siempre la mirada va dirigida, al principio cuando vemos una placa, ¿sí? Eso es algo universal que se sabe que es así a través de lo que es el marketing y lo que es la visión de la persona, ¿sí? Entonces, lo ideal, yo siempre recomiendo de que si nosotros, por ejemplo, utilizamos, si buscamos que esté en el centro, tratemos de que en el centro estén las palabras claves y después utilicemos el resto de la imagen, de la placa o del lienzo para hacer todo lo que sea el resto de texto o la ilustración o dibujo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que es importante que en el centro va a aparecer la información principal, la data más importante que nosotros querramos transmitir, ¿sí? Bien, y por último el espaciado, que el espaciado, ¿sí? Que es algo que es muy similar a lo que hablamos en esta parte de acá, ¿sí? En realidad es prácticamente lo mismo, que hace referencia a dar espacio alrededor de todos los elementos, ¿sí? Y principalmente de los elementos importantes. Prevenir luxaciones, tenemos que tratar de que no esté superpuesto con ningún elemento, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque justamente de esta forma, si yo prevenir luxaciones, por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo. En este caso, si yo esta imagen la podría haber puesto en la parte de atrás de todo, ¿sí? Y que el título principal, así como está, lo pongo en el centro. Directamente la parte de prevenir luxaciones se termina perdiendo con la imagen del fondo, porque muchas veces se utiliza ese tipo de diseño y se termina perdiendo las palabras claves, que son las que nos llevan a que la persona entienda de qué se trata el texto, se termina tapando por la imagen gráfica o por la ilustración que le agreguemos, ¿sí? Entonces buscamos que tenga el espacio alrededor, ¿sí? Que prevenir luxaciones se diferencie del resto. Después, el último punto, que también tiene que ver con esta parte, con este que hablamos de la posición, ¿sí? Tiene que ver con eso, habla de las alineaciones. Seguramente ustedes saben sobre las alineaciones. Las alineaciones probablemente ustedes las conocen de lo que son los trabajos de redacción, como un documento, ¿sí? Todo lo que sea Word, siempre las alineaciones se utilizan mucho en ese tipo de programas. Nosotros en lo que es la edición de placas lo vemos de otra forma, ¿sí? Que yo en realidad, podría no ponerlo acá porque también va mucho a gustos de edición y de diseño, pero siempre está bueno por ahí explicar primero qué es la alineación en sí y después ustedes identifiquen de qué forma más les gusta editarlo, ¿sí? La alineación es el orden, el orden de alineación de los textos es una plantilla se refiere a cómo se distribuyen los elementos de texto dentro del espacio visual para lograr una armonía y una legibilidad. O sea, tenemos que darle importancia a la armonía de la placa y a la legibilidad, es decir, que la persona lo lea, ¿sí? Lo lea y lo entienda. Tenemos 4 tipos de alineación: la de izquierda, la de derecha, la de central y la justificación. La justificación es la última, que en este caso es la que más se utiliza para lo que son los documentos, que nosotros les diría que no la usamos prácticamente para lo que son las placas de edición, pero así las que utilizamos son la de izquierda, la de derecha y la central, ¿sí? A ver, ¿cuál es la recomendación que yo por ahí más suelo dar a la hora de utilizar esta alineación? De tratar de que quede lo más equilibrada posible la placa, ¿sí? Si yo voy a poner todos los elementos del lado izquierdo, tratar de lograr de que del lado derecho, ¿sí? Al menos pongamos algún elemento ilustrativo, algún dibujo, alguna foto o algo que termine de equilibrar el peso para ambos lados, ¿sí? O sea, lograr una simetría en ese sentido, lograr de que la placa esté equilibrada tanto de un lado como del otro, sea por texto o sea por imágenes o elementos gráficos, ¿sí? Y otra cosa, eso por un lado. Y por otro lado, otra recomendación que yo suelo dar mucho es que
de que si yo voy a utilizar una alineación, ¿sí?, que esa alineación se mantenga o en toda la placa o en todo el posteo, es decir, todas las placas, editarlas con una alineación de la izquierda, o todas hacer con una alineación hacia el centro, o todas con una alineación hacia la derecha, o si no, de última, lo que yo también suelo hacer es que cada placa tenga una sola alineación entera, o sea, no mechar entre alineación izquierda y derecha en una sola placa, ¿sí? Porque de esa forma lo que se termina generando en cierto punto es este desequilibrio, ¿sí? O sea, o texto de un lado o imagen del otro, pero no texto e imagen de los dos lados, o sea, texto e imagen de ambos lados, y ir mezclando eso, ¿se entiende? Pero bueno, después obviamente eso va a gustos. De hecho muchos diseñadores mezclan todo lo que es la parte de alineación izquierda y derecha en una sola placa con imágenes y textos, y termina generando, a mí particularmente, como a mí me gusta mucho más el diseño simétrico, me hace ruido la placa que es diseñada de esa forma, ¿sí? Pero bueno, va a gustos y va a qué es lo que a ustedes les interesa más y cómo les guste más diseñar, ¿sí? La idea es que encuentren la forma en que más les guste, pero hay ciertos elementos y datos de edición de cómo se edita que por ahí logran capaz que una armonía en la estética de la placa, ¿sí? Les repito, no se preocupen porque esta parte, o sea, esto lo vamos a hablar más aún todavía en lo que es la parte de lo que es la parte de Canva, ¿sí? Pero bueno, obviamente si no se llega a entender bien en el video que estoy grabando, la clase que viene me lo hacen saber y lo vemos de vuelta un ratito más, no hay ningún problema. Pero bueno, les repito, esto lo vamos a ver más en detalle con respecto en lo que es el módulo de Canva, sí, que justamente es el que sigue. Toda esta información en realidad, tanto lo que es la paleta de colores que hablamos recién, los contrastes, lo que es la parte de el respeto del espacio de los objetos, las tipografías, fuentes o letras, y lo que es la jerarquización del diseño y la alineación. Estos temas lo vamos a volver a dar en lo que es el módulo de Canva, ¿sí? Nosotros los vemos ahora porque están dentro de lo que es la parte de la estrategia, porque tiene que ver con la estrategia, pero los vamos a ver bien en lo que es el diseño, en lo que es el módulo de Canva, que vemos bien de lleno lo que tiene que ver con el diseño. Bueno, el último tema que queda, que vamos a volver al último, ya vimos entonces, recién vimos crear gráficos y redacción como parte de lo que es la creación de un plan de acción o de una estrategia de contenido. Lo que queda ahora es programar el contenido y estrategias de alcance de la promoción, ¿sí? Como les digo, nosotros ahora vamos a cortar acá porque si entro en lo que es la parte de programación se va a extender mucho más la clase y tenemos que cerrar en las 2 horas. Acá lo que vamos a ver nosotros, que ya la clase que viene arrancamos con esto, es la programación del contenido desde lo que es Instagram, que obviamente lo que vamos a ver es la programación de posteos y reels, ¿sí? No vamos a ver lo que es la programación de historias porque, como todos sabemos, la programación en los reels, en las historias no la podemos hacer desde Instagram, solamente lo que podemos hacer es editarlas y guardarlas en borrador, que podemos ver también un poquito de eso, pero nosotros vamos a aprender, primero vamos a ver cómo se programa desde Instagram y obviamente en el último módulo que les voy a mostrar acá, para que entiendan cómo es la cuestión, nosotros estamos acá, ¿no? Y en el módulo de Meta Business, que es el 7, ahí vamos a aprender a programar las historias, ¿sí? Que es posible también, pero a través de lo que es Meta Business, no con lo que es Instagram, ¿sí? No con esta parte. Pero bueno, la clase que viene, ya arrancamos con esta parte. Lo que vamos a hacer es, traten de verla la clase y si tienen alguna duda o consulta, anótensela y la clase que viene, los primeros minutos los dedicamos a todo lo que tenga que ver con consultas que tengan o que no hayan entendido de la clase. Yo esta clase la grabé porque justo viajé y a esta hora de la clase justo viajaba, así que la grabé para ya dejárselas preparadas. Pero bueno, la clase que viene seguimos con lo que es la programación. A ver, esperen que vamos a ver. Seguimos con la programación. Lo que sí hace referencia a estrategias de alcance y promoción, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la promoción, o sea, qué otras cosas podemos hacer, otras tareas podemos hacer a la hora de gestionar una cuenta
que no tenga que ver solamente con el crecimiento orgánico, sino que pueden ser pagas también. O sea, además de todo lo que estuvimos viendo y de toda la estrategia que aprendimos a armar hasta ahora, podemos agregarles estos puntos que vamos a ver nosotros, ¿sí? Que nos van a ayudar capaz a darle un plus más a lo que tenga que ver con el crecimiento de la cuenta, ¿sí? Y ya después arrancamos con lo que es el módulo 3, que hace referencia a la utilización de Canva como la herramienta de edición, ¿sí? Que, como les digo, ya ahí vamos a hablar nuevamente de los temas de gráfico y edición, más de forma desarrollada para que se entienda un poco más, ¿sí? Bueno, gracias y nos vemos la clase que viene.